¿Cómo están? Como para ir culminando con la idea de lo que nos correspondía eh, realizar el día de hoy. Entonces les voy a explicar un poquito cómo funcionan estos mecanismos de cohesión a los que conocemos como referentes. Entonces, cómo se utilizan y de qué manera se pueden apreciar dentro del texto. Entonces, para esto voy a utilizar un anotador aquí para que se me haga un poquitín más sencillo. Les voy a mostrar. Listo. Voy a rayar este pedacito, ¿ya? Aquí está. Entonces explico. Ustedes tenían que manejar aquí, había que maniobrar con la información que aparece mencionada en... Vamos a poner un color un poco más vistoso, porque está muy raro ese turquesa. Entonces, con la información que estaba aquí marcada en negrita, teníamos que buscar a qué hacía referencia. Luego por acá sus y ellos. Muy bien. Entonces yo les decía, la capital del Reino Unido, ¿a qué hace referencia? Me dijeron a Londres. Algunos de estos se refería a museos. Ocupan unos cuantos metros cuadrados, pero otros ¿qué? Museos también abarcan hasta 5,6 hectáreas. Tal es el caso del Museo Británico. Dichas casas de la cultura, es decir, los museos, no solo están dedicadas a la historia, la ciencia y las artes, sino que además han sido instaladas en las casas de personajes ilustres, como Dickens, Heath y Freud. Personajes ilustres, ¿quiénes? Dickens, Heath y Freud, ¿ya? A todos ellos los menciona. ¿Y sus colecciones de quién? ¿Sus de quién? Sus colecciones de ellos, de Dickens, Heath y Freud, llegan a ser tan inverosímiles como la del Museo del Abanico o la del Museo de los Fumadores de Pipa. Este último, o sea, el de los fumadores de pipa, es realmente sorprendente. Sin embargo, en un viaje a esta ciudad solo se puede visitar unos cuantos de ellos. ¿De quiénes? De los museos. Ahora, brevemente aquí para explicar este tipo de referente. Cuando yo tengo un término que hace referencia a algo que se dijo antes, a esto yo le llamo anáfora. ¿Ya? Es un referente que utiliza terminología que reemplaza a las ideas que se han mencionado antes para que no se repita siempre el mismo término. Entonces, de esa forma mantenemos cohesión, o sea, hacemos mención del elemento que queremos indicar, pero no repetimos siempre la misma palabra. Y luego tenemos algunos referentes que son utilizados como una especie de presentación de información que va a venir más adelante. En este caso aquí tenemos exclusivamente a lo de Dickens, ¿no es cierto? A los personajes ilustres como Dickens, Heath y Freud. En este caso estamos hablando de algo que se conoce como catáfora, ¿ya? Entonces, para que quedemos claros con esto, cuando yo me refiero a una anáfora, es que estoy utilizando un término que he mencionado o que he utilizado como una especie de sustituto para una información que se ha mencionado antes, o un equivalente. Y en el caso de la catáfora, si yo les digo, ahí tienes un error en la catáfora, o te falta una catáfora, estaría señalando que necesito un término que presente una información que se va a mencionar después. Esa sería la catáfora, ¿ya? Entonces, como para que tengamos eso en cuenta. Ahora, vamos a checar un poquito cómo funciona lo que sigue, ¿ya? Tenemos más información aquí que podría servirnos. Entonces, ya está. Vamos a ponernos a la tarea con lo que sigue. Ya está. Entonces, tengo la actividad número 3. Para la actividad número 3 nos damos cuenta que también hay una información bien interesante. Nos están pidiendo que hagamos lo que se había hecho antes, que nos solicitaban encontrar a qué hace referencia el término subrayado de negrita. Y acá nos han pedido más bien que nosotros encontremos cómo hacer para sustituir. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, acá, mis familiares nunca carecieron de trabajo, pues supieron conservar su trabajo por más de 3 décadas. Yo puedo utilizar un sinónimo, que es lo que me han pedido. Reemplaza una de las dos palabras resaltadas en negrita por un sinónimo adecuado. Sinónimo. Entonces me han pedido una palabra que sustituya.
Yo puedo decir, mis familiares nunca carecieron de trabajo, pues pudieron conservar su, ¿cómo podríamos llamarle a trabajo? Su ocupación, su responsabilidad también, que son tal vez sinónimos relativos de acuerdo a lo que plantea la idea. O sea, no es que trabajo signifique ocupación o que trabajo signifique responsabilidad, pero se sobreentiende a qué estamos refiriendo, ¿no? Los alumnos de la UTP pagarán 30 soles para participar en la capacitación. Los estudiantes de otros centros deberán, en vez de poner pagar, también podríamos utilizar la palabra cancelarán, deberán cancelar, pagar, cancelar, el doble. Perfecto, ya hemos utilizado un sinónimo. Carlos se vio privado de su padre desde muy pequeño, por eso se privó de participar en reuniones sociales. Podría decir que todo esto puedo cambiarlo, por eso se privó de participar, ¿no? Por eso evitó, quitamos esta de, evitó participar en reuniones sociales. Se escapó de participar, puedo utilizar también eso, se escapó. Para mantener exactamente, en vez de privó, pongo se escapó de participar, ahí está su tilde, en reuniones sociales. El investigador averigua el paradero del sospechoso. Antes tuvo que, de repente pongo investigar, indagar acerca de sus amigos. O sea, bastantes opciones tengo como sinónimo. Nuestro idioma es muy rico. La secretaria fue la encargada de ordenar los libros. En solo 2 días ordenó todo perfectamente. Necesitamos, ¿no? Organizó, puede ponerse aquí. Organizó todo perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He escogido el segundo término siempre para que se pueda apreciar la diferencia entre el primer término y el siguiente en relación con que es una palabra distinta, pero que su significado está bastante vinculado. ¿Bien? Entonces, más o menos así funcionaría esta actividad. Y esto también es una forma, el uso de sinónimos es una forma de mantener la cohesión. No se repite la misma palabra porque si no se ve redundante. Entonces, para evitar la repetición de palabras similares, utilizamos sinónimos. Y de esa manera hacemos adecuadamente nuestra redacción. Ahora vamos a ver la actividad siguiente. Vamos a checar un poquito la siguiente actividad. Ya está. Vamos a pasar a nuestra siguiente actividad. Vamos a la actividad número 4. Uy, perdón. Qué adorable. Aquí está, vamos a abrir el Word. Y la última actividad que nos están planteando está relacionada con sustituir palabras que se repiten con los referentes adecuados. Aquí no voy a escribir para más o menos darles una idea de cómo podría ser. Dice, Efraín Mejía es un conocido médico cirujano. Nuevamente nos dicen Efraín Mejía. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Como referente, puedo utilizar un término que me indique o que me signifique lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar otro colorcito, tal vez un verdecito para que se pueda establecer mejor. Y voy a rayar encima de la pantalla. Creo que mejor vuelvo a colocar, ¿ya? Selección inteligente para poder manejar esto con un poco más de calma. Listo. Entonces, por ejemplo, tengo por aquí, Efraín Mejía es un conocido médico cirujano. Para no repetir Efraín Mejía, yo puedo utilizar aquí él. Esta palabra está haciendo referencia a Efraín Mejía, así que es una anáfora. Él trabaja en el Hospital Rebagliati. Y puedo borrar aquí tranquilamente Efraín Mejía porque ya utilicé antes. Aquí estoy haciendo un sujeto tácito, entonces esto se le llama elipsis. ¿Ya? O sea, sencillamente lo estoy retirando porque se sobreentiende que me refiero a la misma persona. Y aquí he utilizado anáfora, porque he utilizado una palabra que hace referencia a algo que se dijo antes.
Entonces, en la siguiente oración yo pongo, realiza operaciones 3 veces por semana en el Hospital Rebagliati. Este médico, o puedo poner este galeno, porque me refiero a Efraín Mejía y es médico cirujano, puedo poner este galeno. Esperen para que se note un poco mejor. Voy a borrar aquí así y voy a hacer una flechita y voy a poner por aquí este galeno. Antes de operar a sus pacientes, los orienta adecuadamente. Por eso, los directivos del Hospital Rebagliati y sus pacientes reconocen su gran trabajo profesional. Entonces, quité esto, ¿no?, esta idea, y le puse él, una anáfora que hace referencia a Efraín Mejía. En la siguiente, quité Efraín Mejía y ni siquiera lo mencioné porque se sobreentiende que me refiero a la misma persona. Así que ahí he aplicado elipsis. Lo he retirado, pero se sobreentiende la información. Y luego, nuevamente aquí, Efraín Mejía, lo he reemplazado, otra vez anáfora. Cuando yo digo este galeno, ¿a quién me refiero? A Efraín Mejía. Estoy hablando de la misma persona. En el segundo caso tengo, entre la fauna repartida sobre la costa norte del Pacífico existe un animal que cumplió siempre un rol muy importante, la nutria de mar. Los habitantes nativos solían cazar a la nutria de mar. Y para no repetir la nutria de mar, yo podría decir así, miren, exactamente utilizar un pronombre así, una pequeña palabrita, así como él, en su forma personal, yo puedo utilizar un pronombre que se une al verbo. Entonces, los habitantes nativos solían cazarla. Entonces, tengo el término así. Uy, pero está horrible aquí, vamos a poner así, cazarla, ¿ya? Entonces, de esa manera yo puedo, con este pronombre pegado al verbo, hacer una anáfora. ¿A quién? ¿A quién se refiere? A la nutria de mar. Perfecto. La piel de la nutria de mar, en vez de poner la nutria de mar, yo la voy a reemplazar. No puede ser. Yo voy a reemplazar la nutria de mar por este animal. La piel de este animal, para poder ir por acá, servía a los habitantes, voy a hacerlo con el teclado, ¿ya? La piel de este animal, en vez de la nutria de mar, este animal, y voy a colocar estas ideas con otro color, ¿ya? Con un color de repente, no me deja cambiar de colores, ¿qué pasa? Aquí está. Con rojito para saber que ahí es sustituido, ¿ya? Y voy a subrayar para que sepamos que eso lo he sustituido con la idea que estaba antes. Servía a los habitantes nativos para confeccionar ropas que permitían a los nativos indígenas. Entonces, si estoy hablando de los habitantes nativos, que son nativos indígenas, en vez de decir a los nativos indígenas, voy a decir que les permitían a ellos, ¿ya? Entonces ya no pongo a los nativos indígenas. Esto lo estoy sustituyendo. Lo subrayo para que sepan que ahí he puesto la información. La carne de la nutria de mar, en vez de decir la nutria de mar, podría decir la carne o la piel de este animal. Podría colocarle la carne de esta criatura en vez de la nutria de mar. Voy a subrayarla y la voy a poner en rojito. Y estoy diciendo que voy a cambiar la carne de esta criatura. No solo era comestible, sino que servía para realizar sabrosos platos. Ciertas partes de ella, de la nutria de mar, nuevamente, entonces voy a poner en rojo y voy a subrayarla. Ciertas partes de ella, reducidas a polvo, se utilizaban en la medicina popular. Y aquí, en vez de poner los huesos de la nutria de mar, porque sigo hablando del mismo animal, voy a colocar sus huesos, ¿ya? Entonces voy a poner así. Sus huesos, y ya no pongo de la nutria de mar, se supone que lo voy a quitar. Estoy señalando que eso es lo que sustituye sus. Y pongo, sus huesos eran transformados en adornos y amuletos. Y en esta última opción también está bastante sencillo. La industria turística puede promover el desarrollo de muchos países pobres a través de la creación de empleo.
La industria turística puede también promover, puedo colocar a su vez también o puede también promover, ¿qué hago? Estoy borrando por completo la industria turística. Ya, esto sí lo voy a transformar sin ponerle mayor información, ¿ya? Pongo en rojito y voy a colocar aquí. A su vez, y he aplicado una elipsis, es decir, estoy retirando por completo la idea. No, ya no digo la industria turística, sino a su vez puede también promover la generación de divisas y ya no pongo también puede promover porque ya estoy utilizando el también al inicio. Y además se sobreentiende que es una enumeración. Puedo decir que a su vez puede también promover la generación de divisas y el crecimiento económico. Entonces esto que está en rojito ya sabemos que no va. Sin embargo, la industria turística, yo podría decir este negocio, en vez de la industria turística otra vez, voy a cambiar esto por este negocio. Sin embargo, este negocio también puede tener una cara oscura, fugas de riqueza e impactos económicos, impactos sociales o impactos medioambientales. Miren, aquí hay una palabra de impactos e impactos que podríamos retirar. Fugas de riqueza e impactos económicos. Aquí voy a borrar esto. Sociales, ya ni siquiera voy a sustituirlo. Voy a quitar impactos. De aquí también. Porque se sobreentiende, si estamos diciendo que hay impactos económicos, sociales o medioambientales negativos que cuestionan la sostenibilidad de esa industria en muchos países pobres. Ya está. Y de esa manera ya hemos aplicado la anáfora y la catáfora. En todo caso, aquí hemos aplicado bastante la anáfora. Lo que está subrayado en rojo desaparece y se nos queda la información que está solamente en negro. Entonces, si leemos, esto quedaría así. Por ejemplo, en la opción B, porque creo que la primera sí se entendió. Entre la fauna repartida sobre la costa norte del Pacífico existe un animal que cumplió siempre un rol muy importante, la nutria de mar. Los habitantes nativos solían cazarla. Ay, aquí no se ha guardado. Esto de acá estaría en rojo. Voy a retomar ahí. Solían cazarla. Ya está. Solamente estoy leyendo lo que está en negro. Los habitantes nativos solían cazarla. La piel de este animal servía a los habitantes nativos para confeccionar ropas que les permitían protegerse del frío. La carne de esta criatura no solo era comestible, sino que servía para realizar sabrosos platos. Ciertas partes de ella, reducidas a polvo, se utilizaban en la medicina popular. Sus huesos eran transformados en adornos y amuletos. Estamos hablando de esta criatura, de la nutria de mar, etc., ¿no? Y también hemos puesto información acerca de los nativos indígenas para evitarlo, ¿no? Hemos quitado porque ya se veía aquí habitantes nativos y para que no se repita sencillamente retiramos porque estamos hablando del mismo sujeto. Y para la última opción, como pueden apreciar, voy a leer solo lo que está en negro. La industria turística puede promover el desarrollo de muchos países pobres a través de la creación de empleo. A su vez, puede también promover la generación de divisas y el crecimiento económico. Sin embargo, este negocio también puede tener una cara oscura, fugas de riqueza e impactos económicos, sociales o medioambientales negativos, que cuestionan la sostenibilidad de esa industria en muchos países pobres. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando con estos mecanismos, con estos referentes? Logramos que haya cohesión, pero sin tanta repetición. Entonces, utilizamos generalmente, el mecanismo que más se utiliza es la anáfora, que es lo que hemos aplicado aquí. Sustituir con otros términos o con pronombres la información que se ha mencionado antes, porque nuestro cerebro está preparado para poder identificar aquello que se sobreentiende. Entonces, eso sería lo que faltaba comentarles un poco en esta parte de las actividades, que espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta la pueden realizar en la videoconferencia de la próxima semana. Nos vemos.